la invitación de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, vamos a continuar con lo que es ya la ponencia, el TAP, una mala interpretación y sus afectaciones en el abordaje de la salud mental. Bueno, aquí quiero hacer algunas pequeñas precisiones, pues como ya lo comentaron en este currículo, no soy especialista en salud mental, pero sí hay un tema que toca mi interés y mi área de especialidad que tiene que ver con la arqueología. Y justamente es el tema de esta deidad que se le ha llamado en el imaginario popular como una deidad asociada al suicidio entre los mayas. Vamos a ver que no precisamente es así y que en realidad se trata de un error de una interpretación que se hizo, y para eso voy a dividir la plática en tres grandes segmentos. Voy a tratar de ser breve en el primero, me voy a seguir de largo porque no tiene tanta importancia, que es el primero de un poco cómo la arqueología es que ha ido renovando todo lo que se sabía y en qué contexto es que se empezó a dar esta primera interpretación. El siguiente ya nos vamos a enfocar en, bueno, entonces, ¿quién es esta persona que aparece con una cuerda alrededor que se le llamó la diosa del suicidio? Y el último es ya la parte de, bueno, todo esto, de qué manera afecta a lo que es el abordaje por parte de los especialistas, quienes son los que están más calificados para este trabajo, pero porque de alguna manera esto es un distractor que no debería de estar, o al menos ya deberíamos de haberlo sacado. Entonces, pues vamos a comenzar con ello. Primeramente, hay tres aspectos muy importantes para considerar en cuanto al conocimiento arqueológico. Uno, cuando empezó la arqueología como disciplina científica, no había un interés sobre lo maya, pero no estaba totalmente bien fundado. No habían suficientes evidencias. De hecho, se calcula más o menos que se trabajaron con lo que hoy en día podría ser un 3-4% de las evidencias que contamos, es decir, con muy poco. Aún así se hicieron grandes avances, pero también hay que entenderlos como parte de un desarrollo que estaba siendo incipiente. Y en ese sentido hay un tercer aspecto muy importante que creo que pesa en cualquier disciplina académica. La arqueología no es la excepción, que tiene que ver el peso de las autoridades académicas, sobre todo cuando estas gozan de un gran prestigio. Y en algún punto las evidencias empiezan a mostrar que uno de sus postulados pues ya no tiene tanta validez. De alguna manera pues esto genera una lógica, eso en todas las disciplinas me ha tocado verlo, en donde pues se impone más por el peso de quien lo dice que lo que se dice, y eso también pasó en un periodo muy importante en la arqueología, a mediados del siglo pasado, razón por la cual pues, se ha ido extendiendo muchos mitos y cosas que ya no son sostenibles. Bueno, en este sentido tenemos tres momentos claves para llegar al conocimiento que hoy en día tenemos en la arqueología. Primero, pues es la enorme cantidad de exploraciones arqueológicas. Muchas de las interpretaciones se hicieron alrededor de trabajos que habían en 26 sitios alrededor de toda la península de Yucatán y Guatemala y Belice, y pues la parte de Honduras que tiene que ver con Copán. Ahorita ya tenemos trabajos en más de 3.000 sitios arqueológicos, es decir, es una cantidad bastante considerable, la evidencia ha sido mayor. Tenemos otro punto muy importante, que ya la escritura maya, esta que una gran autoridad académica de nombre Thompson, que colaboró mucho, pero en algún punto él ya sentía que no se podía descifrar. Él sostenía que era indescifrable. Ahorita ya se puede leer con mayor facilidad. Hay escuelas que enseñan a leer glifos mayas. De hecho, en Yucatán tenemos una, que es el Centro Yuri Norosos. Y obviamente todo esto, pues ya no nos quitamos un poco la esfera interpretativa y ya podemos leer lo que realmente se dice. Entonces, en base a estos tres momentos, es que tenemos estas evidencias que nos apoyan a sostener esta idea de que, pues, no hay un error de interpretación. Muy bien, de manera muy rápida, aquí sí me voy a seguir rápido, así que de todas maneras esta información está de carácter pública, se puede descargar. Uno, esto era lo que se conocía a principios, mediados del siglo pasado, sobre lo que eran las deidades mayas. Eh, Básicamente estaban enumeradas Itzamná, Chab, Yucá, Chapuch, el dios del viento, que presumían podía ser Kukulcán, dios de la guerra, dios de la muerte repentina, Chamanec. Todos estos nombres no se podían leer en ese entonces. Eran interpretaciones sobre otros textos que se escribían, como los que escribió Fray Diego de Landa, y trataban de encajar, bueno, estos relatos históricos y coloniales sobre lo que se existía. Y esto es el panteón maya que
como vemos, es el que incluso todavía le dan cierta vigencia hasta en escuelas, en bachillerato sobre todo, cuando en realidad esto ya fue ampliamente superado. Algunas de esas deidades se mantuvieron, otras ya conocemos el nombre y sus propiedades y cambiaron, y hay algunas que de plano pues nada más fueron una interpretación y se fueron. Eh, Pasa algo curioso. Cuando empezó este proceso del desciframiento de la escritura maya, coincide con un periodo en la geopolítica conocido como la Guerra Fría, en la cual la escuela rusa, comandada por Tatiana Proskuriakov y Yuri Norosov, había dicho que sí era posible pues, transcribir y descifrar esos glifos, pero la escuela británica y norteamericana, especialmente liderada por Eric Thompson, pues decía que no. Entonces, aquí lo curioso es cómo se mete el problema, incluso hasta hubo una declaración del en ese entonces presidente ruso Stalin diciendo que sus conocimientos eran mayores porque se usaba un método marxista diferente a los métodos capitalistas, y eso obviamente entorpeció esto. Primero, pues a Stalin no le importaba si se podía descifrar o no la escritura maya, lo que le importaba era el peso político que eso tenía. Y por supuesto, como era mayor en el mundo occidental, pues todo el peso que tenían los norteamericanos, pues de alguna manera se trancaban elementos. Y el propio Yuri Norosov, ya años después, sobre todo en la caída del bloque socialista, pues lo que dijo es, nunca usé ningún método marxista, mi método era lingüístico, pero pues si no decía esto, pues no tenía apoyo. Entonces, eso fue algo que hizo que este conocimiento que estaba avanzando se estancara durante 30 años, y en el periodo de estancamiento, muchos de los libros que mantenían esas primeras interpretaciones hechas por la escuela británica y norteamericana, a la fecha todavía se siguen reimprimiendo y parecerían vigentes. Pero si uno lee, por decir, antes de llegar al prólogo, por ejemplo, algunos de esos textos de Thompson, verá que la obra original se escribió en 1932. Hubo una segunda actualización en 1939 y de ahí solo han habido reimpresiones. Entonces mucha gente lo toma como algo válido cuando en realidad es un clásico. Y no es que esté mal, nada más que no es vigente por lo que ya tenemos ahorita. De manera rápida, estas son de las deidades que les dije, aquellas que sufrieron cambios, las que están aquí señaladas. Solo dos se mantuvieron tal cual, y justamente a la que conocía como Stat, como la deidad del suicidio, pues lo que hoy en día sabemos arqueológicamente desde al menos hace 20 años es que no existe. Y esto obviamente pues causó un shock, sobre todo, incluso hasta viejas generaciones de arqueólogos todavía están renuentes a esto, pero la evidencia nos dice que no es así. Vamos a hacer un repaso así muy rápido sobre lo que ahorita es el Panteón Maya. Tenemos, bueno, Mixamná, de hecho no se llama Mixamná, se llama Ixtam Yaxcocajmut, así es como leemos el nombre, pero en la colonia le llamaban Mixamná, se refieren a los mismos. Este, Son las diferentes representaciones. Hay una que no conocíamos, que ya tenemos el registro, que son los cargadores del mundo, el Icham Chantun, la deidad solar, en Finix, a Chak de la lluvia, Kawil, que es el hacha de Chak, pero que es una deidad en sí, que representa el rayo, la deidad del maíz, Hunisin, Hunahau, cualquiera de esos, es lo que se le llamaba como Yunkash. Lo que sí existe, pero pues con otras propiedades. Kimi, el dios de la muerte, o Kisin, como se pronuncia en maya yucateco. Haichuaj, o Chuaj, que es el dios del inframundo. Yashchit Nakan, que es la deidad serpiente del lirio acuático. Esta es la más cercana a lo que posiblemente sea Kukulkan. Ahí todavía se está debatiendo. La deidad del viento, Ikuj. Exua, Cáncer, que pensaba que era el dios de la guerra, es el dios del comercio, no tiene acepciones bélicas. Bulukaban, que se hablaba de deidad de los sacrificios, no tiene nada que ver con sacrificios, es la deidad de la tierra. Lo que ahorita sería, bueno, hay una deidad del sacrificio que no estaba mencionada antes, que es lo que en el centro de México lo conocen como Xiltepotec o Tezcatlipoca. Aquí todavía no conocemos cómo se llama, ya conocemos las atribuciones. Akan, que es de la intoxicación. Kuj, que significa lo sagrado, ¿sí? Chakichel o Chakchel. Aquí todavía se discute si es la versión femenina de Chak, porque algunas deidades pueden ser masculinas o femeninas siendo la misma. Los mayas no tenían problema con estas cuestiones. Lo que nosotros conocemos como Ischel en el imaginario popular, en realidad el nombre correcto es Chakchel o Ixchakchel, si lo queremos saber en su excepción, es una señora anciana, relacionada con la lluvia, con la fertilidad.
Yashbalam, uno de los héroes gemelos divinos, la deidad jaguar del inframundo. Huxit, ahorita vamos a volver a entrar a esta deidad, la deidad del venado, porque tiene una relación con la mala interpretación que se hizo con lo que ahora estamos denominando como Stab, Itzchak-Uf, que es la deidad de la luna. Eso es todo lo que conocemos en el panteón. De hecho, si nosotros miramos los numerales mayas, tenemos dos formas de representarlo, el cero, pero también anónimos, estos que le llamamos numerales de cabeza, que en realidad son la mayor parte de esas deidades, no todas de las que mencioné, enumeradas de esta forma. Para los mayas, las matemáticas, pues en sí, más que operaciones aritméticas, eran una forma de revisión asociada al tiempo, y por eso es que las deidades están ahí expresadas en diferentes números. Y bueno, es a grosso modo lo que hoy en día conocemos en cuanto a deidades y cosmovisión de los mayas. Y la pregunta obligada siempre va a ser, bueno, ¿y quién es entonces esta mujer que aparece con la soga puesta al cuello? La que pues muchos llaman Stab, pero pues en arqueología simplemente ya no le ponemos nombre porque pues, no es Stab. Presuntamente ahorita los epigrafistas discuten si en realidad es Itzchak-Uf, que es la deidad de la luna, o si es una advocación de la deidad del maíz, pero definitivamente en el códice no hay ninguna lectura, no hay ninguna evidencia, ningún nombre ni remotamente cercano que nos acerque al nombre de Iztap. Esa es la primera parte con la cual pues uno podría denominar. Y obviamente este es el contexto de la página no completa, ahorita vamos a ver la página completa, en donde aparece esta imagen. Aquí vemos que hay una serie de numeritos, una serie de caracteres que les conocemos como glifos mayas, y en realidad lo que en esta mujer se encuentra en una tabla conocida como la tabla de los eclipses. Aquí un poco de breviario. Me acuerdo que, bueno, la idea original de pues, hacer esta aclaración con respecto a la deidad del Sicilio vino de un comentario que me hizo la doctora Damaris Estrella, que me acuerdo que me comentó, oye, tú como arqueólogo, ¿existe o no? Me parece que es como que algo que no, que está distorsionado. Y bueno, pues nosotros como arqueólogos, no, pues no, no existe, o sea, se persistía y ya estuvo. Pero luego de ahí a la invitación de ir trabajando de, bueno, cómo se ha estado referenciando por parte de psicólogos, psiquiatras y otros especialistas del área de la salud mental, es enormemente abrumante. Y obviamente uno como arqueólogo preocupa de, bueno, es que si esto pues ya no estaba, en realidad la imagen hace referencia a lo que son eclipses, no tiene nada que ver con esto. Bueno, mi tema es astronomía cultural y de ahí es que pues, sé que esta parte no tiene que ver con sacrificios, pero bueno, vamos a explorar un poquito más para ver qué otras evidencias. Esta es la página completa del Códice de Dresde, donde están cada una de estas series, tiene de promedio a cuentas de 175 a 176 a 177, que es más o menos el periodo de días de sucesión que hay en los eclipses, con algunos pequeños errores más o menos de un día, que es bastante impresionante, pero a lo que quiero llegar es, no hay una sola referencia a lo que es Iztap. Ninguna, ni siquiera el nombre. De hecho, lo que hace referencia la página en donde está la mujer con el cuello es a una época de sequía en donde se vaticina mejores épocas de cacería. Eso es todo lo que está allá, lo que se puede medio leer, o sea, digo medio leer porque están un poco en mal estado, pero habla de cacería y de eclipses, es decir, no hay una relación con lo que es, obviamente, esta pues, diosa, que fue pues, producto de una mala interpretación. Esta es la imagen completa con la cual podemos ir viendo justamente el segmento conocido como la tabla de eclipses, de la página 52 a la 58. Este, Se lee de corrido toda la línea de arriba, luego toda la de abajo y vuelve otra vez a iniciar. Y así sucesivamente es pues para pronosticar eclipses y lo que se asocia a cada uno de ellos. Eso es todo lo que dice, lo que los epigrafistas han logrado. Entonces uno dice, bueno, ¿y de dónde vino esta mala interpretación? Solo porque vieron a una mujer con una soga. De hecho, algo que llama la atención de esta imagen es, si nos fijamos en el cabello, es que parece estar suspendido y por cuestiones ahora sí de gravedad, si estuviera colgada, pues debería de ir para abajo. Esto es algo que llama la atención y que algunos historiadores del arte han señalado
Y efectivamente la banda de donde está colgada no hace alusión ni siquiera a una banda celeste, a pesar que está en la tabla de eclipses, sino a un elemento acuático. Este, le llaman banda acuática por parte de los epigrafistas, y que sí tiene una relación con la próxima llegada de lo que son las lluvias, y sobre todo con los eclipses de luna. Entonces aquí esto es lo que posiblemente señale que sea la diosa de la luna, la que mencioné brevemente al principio, en el primer bloque, es Isakur, y no una Talistad como se pusieron. El nombre solo tiene una única referencia y ni siquiera es una referencia maya. Es una referencia que se hizo por parte de Fray Diego de Landa en su libro La relación de las cosas de Yucatán, que es tal cual aparece aquí, literal, que dice, y tenían por muy cierto que iban a esta su gloria los que se ahorcaban, y así muchos que con pequeñas ocasiones de tristeza, trabajos, enfermedades, se ahorcaban para salir de ellas, ir a descansar a su gloria, donde decían los venía a buscar la diosa de la horca que llamaban Iztac. Y solo de ahí viene. Pero resulta un poco problemático entender de forma literal lo que escribe Landa, porque también se contradice en su propio libro. Pero hay que recordar esto: el libro, La relación de las cosas de Yucatán, no es un libro en sí, sino es una colección de informes que él como fraile tenía que hacer a la corona para justificar el por qué en sus misiones pues debían seguir. Es decir, es un informe político, lo que yo quiero que la corona escuche de lo que está pasando acá. Y por eso es que muchos se contradicen, porque obviamente los informes políticos pues sabemos que tienen fines muy concretos. Entonces, en ese sentido es que hay que saber leerlo. ¿Y dónde están las otras contradicciones de Landa? Bueno, que cuando menciona el ahorcamiento es la única ocasión que menciona lo que él cree es cómo suena una deidad. Y hay que entender que para él todas las deidades son emisarios del demonio, porque pues bueno, como cristiano del momento, esa era la forma en la que lo concebía. Y en ese sentido, no es la única mención que habla del ahorcamiento. En otros casos habla del ahorcamiento, por ejemplo, como momentos en los cuales se vivía demasiada tensión, y pues si nosotros vemos la orografía, sobre todo el norte de Yucatán, donde prácticamente todo es plano, vemos que por eso se entiende que el ahorcamiento es una forma pues de muerte, de suicidio muy común, justamente porque es lo más próximo que tenemos como elementos naturales a la mano para realizarlo. En otras culturas, según sus, por ejemplo, para los esquimales, el acto de suicidio es tirarse a las partes más frías del océano, y obviamente, pues por hipotermia, pues van a morir, y es la forma más común que ellos tienen. Y así vemos cómo pues muchas culturas dentro de estas prácticas lamentables, pues su orografía juega un papel importante. Entonces, aquí es un elemento que explica por qué Landa lo menciona, también el aspecto psicológico. Recuerden que pues cuando un pueblo invade a otro, pues obviamente hay momentos muy, muy fuertes, y por supuesto no es la única mención que hace. Siguen habiendo otras menciones en donde vemos dos diferentes formas. Aquí solo mencioné algunas de las más importantes. Por ejemplo, cuando cometían agravios, cosas que eran deshonrosas, también era el método preferido. Aquí no hacían alusión a ninguna deidad. Y otra, pues también tenía que ver por el orgullo, sobre todo en esta última narración, donde un español estuvo a punto de darle muerte a un cacique y él prefirió ahorcarse antes de decir que un español me mató. Entonces vemos diferentes contextos, solo uno menciona una deidad y los demás ni siquiera están mencionados, pero sí vemos la recurrencia del acto. Entonces aquí es donde empezamos a ver este tipo de incongruencias y tratar de entender, bueno, ¿y por qué habrá dicho esta deidad? Aún siendo confuso, ¿qué lo motivó a hacer esta confusión a este fraile? Vemos que también existe, bueno, esa es la única representación de muerte por ahorcamiento, pero en este caso es de un prisionero, que es una sonaja que encontraba en la isla de Jaina, y también era una forma de ejecución para prisioneros de guerra, que pues no tenía que ver tanto con su cosmovisión. Entonces, en ese sentido, vemos que ya empezamos a encontrar una serie de problemas que no tienen lógica dentro de esta idea que se había interpretado. Que vamos, para su momento era bastante coherente y válida, pero pues ya las evidencias están apuntando hacia otro sentido. Y por supuesto, Landa no es la única fuente que podemos referirnos de lo que eran este tipo de actos. Existen muchos libros, sobre todo, que narran principios religiosos.
escritos no por misioneros o por franciscanos, sino escritos por la propia gente que de alguna manera buscaba dejar su manifiesto. Todos estos escritos eran por personas que ya conocían los caracteres latinos, vamos a llamarlo de esta manera, ya habían pasado por un proceso de cristianización, pero este proceso todavía no terminaba de cuajar. Es como que vamos a hacer este ejercicio mental, llegar a alguna otra cultura, conquistarnos con alguna otra religión y nos las imponga. Obviamente nuestra raíz judeocristiana es tan fuerte que de alguna manera, aún dentro de los principios religiosos ajenos a nosotros, vamos a tratar de inferir con nuestros propios principios. Entonces, bajo esta lógica se escribieron esos textos, como los Chilam Balam, que son varios, está el de Chumayel, Isil, de Tecay, de Tizimín, el Rabinal Achí, que eso es un poco más para las regiones del sur de Guatemala, el ritual de los Bacables, que se sitúa más o menos a la mitad del centro de la península de Yucatán, un poquito también al norte, el Popol Vuh, que es pues una narración más de carácter de mitos de la creación, pero todas estas de alguna manera, si nosotros nos ponemos a explorar, no tienen ninguna mención a ninguna deidad del suicidio, y eso que la mayor parte del panteón que detectamos como arqueólogos, sobre todo los epigrafistas, en tiempos prehispánicos, la enorme mayoría, si no es que casi todos, están aquí mencionados de alguna u otra forma, exceptuando lo que es Ixtapa. Pero si nosotros tratamos de escudriñar lo más cercano posible, a ver qué referencia, porque no puede ser que nada más haya mencionado este fraile una mala interpretación sin ni siquiera tener de dónde basarse, porque eso sí, Landa confunde deidades a diestra y siniestra. Para lo que le importaba, repito, era un informe político. Entonces, todos estos escritos que, claro, tienen una contaminación cristiana, pues están hechos por la gente, por eso se llaman etnohistóricos. Es la versión que ellos cuentan de su propia historia, de sus propios rituales, de sus propias formas, en momentos 100 a 200 años posterior de la conquista, básicamente hasta en menos de 100 años están escritos la mayoría, o transcritos. En el ritual de los Bacabes hay una parte que dice, que menciona una deidad de nombre Tabay, conocida como Atabay. En otros textos se le menciona a la misma deidad como una mujer, Ixtabay, y eso creo que ya no suena, Ixtabay, claro, pues no suena a esta mujer que se roba a los borrachos o los secuestra cuando pasan por un árbol de la ceiba, y bueno, hayan habido mitos que cambian un poco, pero más o menos es el texto general, pero resulta que en estas menciones de la colonia, la deidad Tabay, hombre o mujer, porque podía ser de las dos, se relaciona con la deidad de la cuerda, y la deidad de la cuerda siempre es mencionada como una deidad de la cacería, que no tiene nada que ver con lo que es el suicidio. Y de hecho, menciones indirectas a estas se encuentran en el mismo códice, en el códice de Dresde, en una tabla como la que vemos acá, en donde es un ritual posterior a las sequías de cacería de venados. ¿Y cómo se cazan a los venados? De hecho, aquí vemos a una de las deidades en la parte inferior, que está junto con Chac, que esta es la deidad del venado, Axtuptip, que tiene una cuerda, y siempre el venado se le cazaba con cuerda, justamente atada a un árbol, y más o menos es lo que representan estas mismas bandas. Aquí se ve un poquito la cuerda con la que el venado está siendo atado. Esta es la primera banda, que es la banda acuática, la que habla de las sequías, y las posteriores ya son bandas celestes, bandas terrestres, que lo que nos ilustran es el lugar en donde ocurre. Entonces, pues aquí ya vemos que hay más lógica, y después de estas tablas, inmediatamente siguen las tablas de eclipses. Es decir, en el contexto, tiene más lógica pensar que es parte de un ritual de sequías y de cacería, aludiendo a la deidad, que de nombre Tabay, que eso sí tenemos registros históricos, que una deidad de suicidio. Incluso en otro códice, como en el Madrid, un códice distinto al códice Dresde, vemos que esta misma lógica se va señalando, especialmente en imágenes como la que vemos aquí, es un acercamiento de venados siendo atados en sus patas especialmente con una cuerda. Aquí vemos otra más adelante en otras páginas del mismo códice de Madrid, ya no el de Dresde, imágenes en donde hablan de eventos hasta celestes que tienen relación. Bueno, ahí está el escorpión celeste, que el escorpión celeste es una forma de representar a Venus, y acá hay una deidad oscura en medio,
siempre todas tienen que ver con el ritual de amarre al venado para su cacería. Esta deidad está representando a la deidad lunar y justamente se habla de un posible eclipse. Entonces, vemos que esta otra, donde está la mujer de la cuerda, aquí aparece con un hombre, con una cuerda, pero ambas están relacionando a la luna, la cacería de venado y época de sequía. Estas formas de representar cacería por medio de trampas y ataduras son muy comunes en diferentes rituales que están en los códices. Aquí vemos una ampliación de lo mismo, aquí no solo vemos venados, aquí vemos también en el pavo de monte, en lo que son ya sea pecaríes, armadillos, etcétera, etcétera. No me quiero detener mucho, pero es solo para contextualizar esta parte. Y por supuesto, si nosotros recordamos en el inicio, cuando mencionamos a Hutzip o Achtuk-Ip, que es la deidad del venado, hay una característica que no siempre sale muy bien mencionada, pero que siempre está presente en la deidad, y aquí es donde empezamos a ver cómo va articulándose esta lógica, que tiene que ver con esta persona, que es la deidad del dios del venado, pero si ustedes se fijan, siempre aparece, o casi siempre, con una cuerda agarrándola, o como aquí se ilustra en la J, aquí todas estas representan al dios del venado, todas. La manera más fácil es ubicarla por sus orejitas como las del venado y su ojo. Pero hay una que nos llama mucho la atención, en donde aparece tocando un caracol y con una soga alrededor del cuello, que es la soga que usa para cazar al venado. Entonces también no sabemos si esto que esta mala interpretación de Islam, en realidad puede ser una advocación femenina de la deidad del venado. Los epigrafistas ahorita tienen este conflicto que les lleva a situaciones muy acaloradas. Esta mujer que está con la soga en un elemento acuático puede ser o la diosa de la luna, Itzhak-U, puede ser la deidad del maíz en versión femenina por el símbolo de maquillaje, que eso es lo que representa esta deidad, o puede ser el dios del venado en su versión femenina. Cualquiera pudiera darse, yo me inclino un poco más a pensar por estos elementos iconográficos, pero algo que es un hecho es que no hay absolutamente ningún indicio de que hable de un suicidio. Y si nosotros empezamos a ver, bueno, ¿por qué el nombre de Tabay? Este, se basa en la raíz Tab. Y aquí podemos consultar algunos diccionarios muy importantes, por ejemplo, el diccionario Maya Cordemex, que habla de Tab como una palabra que hace advocación a la cuerda, a lo que se lleva a cuestas. Es un Tab que es para cargar algo sobre la espalda, el mecapal. En el centro de México le llaman mecapal, pero pues se castellanizó la palabra. En el vocabulario de Mayatán, que es otro diccionario colonial, transcrito por René Acuña, tap se refiere a la cuerda con la que uno hace la cacería. Y en el diccionario calepino de Motul, elaborado por otro fraile, Antonio de Ciudad Real, tabal es el término que es lo más cercano a tap, a ser atado o a ser engañado. Entonces, las trampas, por lo general, siempre se habla de para engañar a la presa, y el árbol preferido para hacer trampas es el árbol de la ceiba. Esto pues nos hace pensar incluso de dónde pudo haber venido el famoso mito del Ixtabay, relacionándose más con la cacería y posteriormente obviamente como una deidad pues femenina. Pues vamos, el núcleo judio-cristiano es bastante machista y entendiendo pues que las deidades femeninas de la época prehispánica debían ser vistas como demonios, satanizadas. Entonces ya vamos entendiendo incluso por qué pues Diego de Landa se confundió y en lugar de, o sea, simplemente mencionó ese acto por cualquier deidad, y cualquier deidad maya, pues para él era obra del demonio. Entonces, pues de ahí es muy probable que haya confundido la deidad de la cacería con una deidad exprofesa para eso, cuando en realidad el ahorcamiento se daba para cualquier otra. Este, y aquí vemos justamente otra interpretación, por ejemplo, la primera del diccionario Maya Cordemex, si hablamos de TAP como lo que se carga, entonces otra versión que tendría lógica es que en la tabla de eclipses, esta mujer, repito, pudiendo ser la deidad de la cacería o la deidad de la luna, en realidad lo que está haciendo está cargando los elementos acuáticos para que posteriormente lleguen a la deidad Chak para las lluvias. O sea, es decir, no es una cuerda de ahorcamiento, sino una cuerda para sostener algo, tal como se están describiendo en los vocabularios.
Y bueno, hasta aquí ya tenemos la parte de qué es, por qué vino la confusión y por qué de plano no hay ni una evidencia, ninguna sola, que pueda sostener de su existencia. El detalle está que cuando nosotros tomamos un elemento, lo repetimos, lo damos por válido tantas veces como alguna vez diría este publicista de los nacionalistas alemanes, de los nazis, Joseph Goebbels, podemos decir tantas veces una mentira hasta convertirla en una verdad, más o menos algo así sucedió. Y bueno, incluso si nosotros revisamos algunos documentos coloniales, sobre todo confesionales por lo que era la Inquisición, también encontramos estas menciones. Por ejemplo, hay uno en donde es una confesión a un cacique de nombre Pedro Is durante la colonia, en lo cual se le acusaba de hacer adoraciones de ídolos, lo que era en sus tierras, y justamente aparece el término de Tabay, así como aquí lo estamos viendo, como parte de estos ídolos asociados al maíz, a la caza y a la lluvia, que pues obviamente pues fueron, pues, recibió castigo por lo mismo, sus azotes, y de ahí pues vamos viendo cómo tiene más lógica lo que se está narrando en el códice, lo que ya leemos, con otra información de carácter colonial, tanto escrita por españoles como por los propios nativos, en este caso, pues los que eran juzgados. Y así es como vemos la lógica, cómo se va armando, y nos va alejando cada vez más a este conocimiento que pensábamos era, pues, un hecho. Por supuesto, toda esta extensión, todo esto, se ha popularizado tanto que hay muestras artísticas, es decir, en el imaginario popular, o en la cultura pop, si así lo queremos llamar, en la que vivimos, pues ya hay enormes tratados de literatura, pinturas, incluso buscándole y rascándole hasta dónde ha llegado esto. Me sorprendió que en el 2019 ya se había sacado una película de bajo presupuesto, justamente que se llama Stop, que tiene que ver con, ya saben, esas historias que les encanta contar a los norteamericanos, de que encuentran una figurilla maya, se la llevan, obviamente, eso es contrabando y es ilegal, ni les hace oír voces para que se suiciden, y ahí va toda la historia. Bueno, todo eso no es lo que se pretende cambiar, porque igual hay muchas cosas que no son ciertas, probadamente mentiras, y que aparecen en el imaginario popular, como la relación de que si los mayas conocieron a extraterrestres o no, y todas esas eh, pues cosas bastante chafas, ¿no? El problema, y aquí es donde ya vamos a al último segmento, tiene que ver cuando estos elementos se usan para tratar de explicar eventos, fenómenos sociales, sobre todo como lo que es la depresión y, pues por consecuencia, cuando ésta llega al lamentable hecho del suicidio, que tristemente Yucatán ocupa de los primeros lugares, y no solo Yucatán, sino la península. Si nosotros empezamos a revisar la literatura académica, vemos, bueno, en mi caso, considero bastante preocupante la forma tan abrumadora en la que está siendo referenciada, por ejemplo, en los portales de sector, que es un gran buscador para artículos académicos. Al menos hay 20 entradas de 20 artículos, hay más entradas por 20 artículos que justamente al hablar, al abordar el tema de salud mental en regiones como Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Centroamérica, es ampliamente mencionada esta figura, ¿está? Y cómo la población, para los estos especialistas que la mencionan, hablan de que es una dificultad abordarlo justamente por esta afectación cultural. Eh, Algo que pues ya vimos no existe. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que justamente el manual DSM-5, que es como una Biblia, no el único libro, pero la principal referencia que tienen psicólogos clínicos, psiquiatras, justamente sobre lo que es bueno, el DM5 es para el acrónimo de Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. La introducción menciona justamente de algunas regiones en donde se pone como un acto cultural lo que es el suicidio. Por supuesto está referenciada ya, y de alguna manera pues eso legitima esta presencia, aunque no tenga ningún elemento del cual sostenerse. Por ejemplo, también aparece un segmento especial en un informe de la CODEI, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, sobre el suicidio de los jóvenes en el 2010, en donde justamente habla del enorme peso que tiene el tratamiento de este problema
debido a una deidad asociada al suicidio, cosa que pues, ya vimos no existe. Y más o menos no he terminado la cuenta, pero a la fecha he contabilizado de lo que me ha permitido la red y físicamente en la guardia antes de la pandemia, 86 tesis sobre el suicidio en diferentes temas, pero todas de alguna manera, sobre todo en las conclusiones, hablan de nuevamente lo mismo, este problema por herencia cultural prehispánica, de que hay una deidad del suicidio, que esto genera mayor dificultad a otras estrategias para abordar el mismo, etcétera, etcétera. Y así puedo seguir con enormes y enormes referencias en la literatura académica sobre pues un aspecto, una deidad que realmente nunca existió. Fue un error de interpretación y aquí es donde considero la parte más importante y a lo que me gustaría llegar es, hay muchos temas y muchas formas de abordar esto y por supuesto no soy yo el especialista para decir cuáles son, pero sí dentro de mi especialidad puedo decir que esto lamentablemente está creando un distractor que no nos permite enfocarnos quizá en otras variantes que deban tener mayor peso ante el suicidio. Y aquí se los menciono, yo esto cuando estuve trabajando junto con la doctora Damaris, pues bueno, tratamos de encontrar realmente de dónde llegaba. De hecho, hace poco se presentó una tesis en España, en la Universidad de Salamanca, este año, en 2020, que aborda sobre estos temas y llegan a conclusiones similares. De antemano, la no existencia. Me acerqué al departamento de historia y etnohistoria del Centro INA, que son personas que tienen un proyecto, mis colegas, investigadores e investigadoras, sobre la muerte y la relación de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia era muy cuidadosa en registrar el tipo de muertes que había en la colonia, sobre todo porque hay algunas que implicaba que ciertos bienes pasaban a ser de la iglesia. Uno de esos hechos, por lo mismo de que es de alguna manera muy penado, es el suicidio. Y cuando una persona se suicidaba, la iglesia podía tener sus bienes, por eso le era muy importante registrar los quienes se suicidaban y quienes no, de manera muy meticulosa. Y esto de alguna manera, con este proyecto, yo les preguntaba a estas investigadoras si en algún momento habían encontrado esta referencia del suicidio de manera muy repetitiva y marcada, y me decían que no, salvo contadas ocasiones que básicamente las ven en dos. Cuando habían muchas calamidades, por ejemplo, desastres naturales, en hambrunas, la gente se suicidaba, en mejores épocas no. Y la segunda, que así me llama muchísimo la atención y la quiero mencionar, es que durante los procesos ocurridos durante la colonia, en lo que pues, en ese entonces era territorio español, las pandemias que ocurrían eran el principal motivo por el cual la gente se suicidaba. Y esto llama la atención por lo que estamos viendo hoy en día, justamente en cuanto a índices de suicidio que se han elevado bastante en el estado, y de alguna manera se relaciona más con aspectos de precariedad que con otros aspectos culturales. No sé, aquí yo estoy viendo algunas cosas que me llaman la atención que se pueden encontrar en documentos coloniales si uno los revisa. Habría que ver muchas más causas, pero sí de plano, mi insistencia, y no solo la mía, sino de varios especialistas que a eso nos dedicamos, es definitivamente esta figura tan arraigada, sobre todo en las literaturas académicas de los especialistas en salud mental, lamentablemente distrae, no nos permite enfocarnos en otras causas que sí nos pudieran dar respuestas más satisfactorias. No hay tal herencia cultural prehispánica, no existe, no hay que romperse el coco tratando de entender cómo funciona este culto, porque estamos hablando de un culto inexistente. Es decir, incluso en algunos textos etnohistóricos se habla de rituales para la prevención del mismo, y en ninguno tampoco está mencionado este nombre. Entonces, básicamente con esto quería pues presentarlo para pues, de una manera ya tener en cuenta que no existe tal deidad, no existe tal culto, no existe tal herencia. Estos actos están respondiendo lamentablemente a otras situaciones, que ahí sí es donde yo creo que vale la pena que se enfoque, y podemos hacer a un lado esta figura que realmente pues es una mala interpretación, y con la misma pues yo creo que podría avanzarse más en el tema, ¿no? Entonces, hasta aquí es la parte en donde creo me toca hacer la recomendación, y bueno, pues es empezar a trabajar porque esto se difunda más, sobre todo en quienes no tienen esta especialidad. Por mi parte es todo, muchísimas gracias. Eh,
No sé si tengan alguna pregunta, comentario al respecto. Muchísimas gracias, doctor. Pues en este momento, si alguno tiene alguna duda, puede hacérnosla llegar en el chat y pues aquí estaremos contestando. Bueno, la doctora Irene Torices Rodarte nos pregunta, ¿los factores efectivamente socioculturales pueden incidir en la salud mental? ¿Cómo podría contribuir el personal de salud y educación para desmitificar la influencia de STAP en la supuesta incidencia en el suicidio, doctor? Bueno, pues yo creo que lo más importante es mostrando elementos Esto. con los cuales se visualice que no existe tal cosa. Yo entiendo y no estoy juzgando a las personas que ya han hecho tratados y han hecho estudios tratando de entender esta relación. Y obviamente también entiendo por qué no han llegado a una conclusión, porque de alguna manera se están yendo por un distractor. Que eso pasa cuando tomamos un elemento de una disciplina y la extrapolamos a otra. Y a veces esta falta del intermediario que puede explicar bajo qué contexto se da es lo que genera esto. Lamentablemente, hay muchos textos, incluso de arqueología, que siguen reeditando y que parece que dan por hecho que todavía existen. En literatura especializada, ¿no? Y aquí hay que reconocer que un enorme problema por parte de mi gremio es que no hemos sabido divulgar con tiempo, nos hemos confiado, nos hemos quedado en este punto pues no sé, de confort en el que decimos, bueno, sabemos que no es cierto, con eso es suficiente. Yo creo que ahí hay un punto, creo que eso ayudaría. Sobre todo el pues, poder acercar este tipo de charlas, este tipo de conocimientos a los especialistas, que obviamente yo entiendo que la primera reacción de algunos puede ser la renuencia, y es entendible, pero sí de alguna manera mostrar el por qué fue un error, sobre todo para que puedan ir pues, ya no dándole el peso, o de plano quitarlo. Yo sí me atrevería a decir categóricamente, vamos a quitar este punto, vamos a hacerlo a un lado, dejarlo como un referente histórico, nos fuimos con la cinta, y pues yo creo que por allá habría, ¿no? Quizás dedicar desde pláticas, algún programa de radio, podcast, como le llaman, infografías. De hecho, debe salir una en el canal que tenemos de divulgación INA Yucatán, justamente sobre esto del suicidio. Entonces yo creo que por acá iría un poco esta labor de ir sensibilizando al personal de salud que aborda estos temas en por qué no es importante, por qué podemos hacer a un lado esta mala interpretación. Y creo que como presenté en la última lámina, pues hay bastantes referencias académicas a la misma, y yo creo que va a ser muy difícil de un momento para otro quitarlo. Pero yo creo que hay que seguir insistiendo hasta que ya ese distractor desaparezca. Entonces yo creo que por ahí iría. Obviamente cualquier otra sugerencia siempre va a ser bienvenida, pero sí se debe de hablar más de por qué esto ya hay que hacerlo a un lado, sobre todo en regiones como la nuestra, en donde está ampliamente arraigado. Doctor Orlando, muchísimas gracias. El maestro Eric Padilla nos dice muchísimas felicidades por una excelente presentación tan necesaria para actualizarnos sobre arqueología y cultura maya. Gracias, maestro Eric. El doctor Russell nos comenta, excelente conferencia, el riesgo es dar por confirmada una teoría, puede darse en todos los campos de la ciencia. ¿Cómo podemos cambiar esa creencia en el medio académico y eventualmente cultural? Bueno, yo creo que en orden de importancia, así tal cual está la pregunta, así tal cual debería de ser, primero en el orden académico, a mi parecer yo creo que es el que tiene más repercusiones, porque si vamos a pensar un psiquiatra, un psicólogo clínico, algún especialista en esas áreas, está tratando de entender dónde está esta relación entre el culto, entre la herencia cultural de algo que no existe, lo está distrayendo de otras causas en donde debería enfocar justamente su capacidad. Yo insisto en lo mismo. Pues por lo pronto para el medio académico se me ocurre pues invitaciones, no solo a mí sino a cualquier arqueólogo. Esto pues repito, desde hace 20 años al menos nosotros sabemos que no existe tal deidad, y justamente para hablarlo, porque yo creo que la interacción es lo que fortalece esto. Sobre todo pues se vale decir, oye, pero ¿qué más evidencias tienes? Está bien, las hay, y llevas presentando y armando estos intercambios que nos van a ayudar justamente a eso. Y yo creo que ya una vez que conocimiento ya se vaya permeando, sobre todo en el medio académico, yo creo que ya poco a poco va a ir extendiéndose al medio cultural.
Habría que revisar también libros de texto, en los cuales cuando se elaboran a veces se dan por sentado esos. Por ejemplo, en el que se veía, no sé ahorita cómo está con el MESI a nivel bachillerato, yo me quedé en la parte del media, mencionaba el antiguo panteón de deidades, cosa que ya no es, pues ya no existe como tal. Habría que revisar estos textos, los textos regionales que edita la SEP, y por allá ir empezando, o sea, desde pláticas, desde ir gestionando con las autoridades educativas, pues ir quitando esos conocimientos o referenciarlos como algún antecedente histórico que para esos niveles yo creo que no vale la pena. Ahora sí que es una enorme labor que hay que empezar y no creo que sea inmediata por las resistencias que genera, pero sí, sí hay que empezar a hablarlo. Incluso una dificultad que aquí lo quiero poner como de referencia, esto, tanto la doctora Damaris como yo hemos querido publicarlo en medios no humanistas, porque pues para medios de arqueología lo que nos dicen es que ya lo sabemos, o sea, ¿dónde está lo nuevo, lo novedoso? Tienen razón, pero para medios especializados en salud mental, sí ha habido una renuencia donde pues muchos comentarios cuando se rechazan dicen, es que no es en nuestro tema, es que no es en nuestro tema. Sí, sabemos que no es de su tema, pero al mismo tiempo se usa muchas referencias a esta deidad en sus temas. Entonces, aquí es donde justamente queremos tratar de llegar a estos medios que tienen otras especialidades, pero solo para decir, aquí están las evidencias, aquí están las repercusiones, por favor vamos a hacer a un lado esto. Y bueno, son parte de esas resistencias, ¿no? Entonces, es seguir insistiendo. Por ejemplo, la invitación a hablar de este tema en la semana de aniversario que tienen, sobre todo por la dedicación que le hicieron, eso es algo magnífico, aquí se lo hicieron, se los tengo que decir, porque son las cosas que tenemos que hablar y que sí afectan en nuestro desempeño laboral, sea cual sea el área. Muchísimas gracias, doctor. La doctora Irene le comenta gracias, felicidades y completamente de acuerdo contigo. Es necesario un proceso de reculturización con quienes atendemos la salud mental y quienes nos dedicamos a la formación de docentes. Finalmente, le quiero comentar que su constancia será enviada durante el transcurso del día a su correo electrónico. Les agradecemos infinitamente a todas las personas que hoy nos han acompañado en esta primera conferencia con el doctor Orlando Casares Contreras. Y pues a manera de finalización me permito comentar que gracias por este viaje de la interpretación de Ishtab, viajamos desde los vestigios arqueológicos hasta el impacto que tiene la interpretación de fenómenos como el suicidio, pues en nuestro estado, específicamente en Yucatán, ¿no? Como profesionista, seguiré la recomendación del doctor Orlando de no distraerme en esa vinculación no sustentada arqueológicamente entre Ishtab y suicidio. Sí, maestra, conocimos sobre los diferentes imaginarios sociales de Ishtab, ya sea desde la pintura o incluso hasta en la cinematografía, y pues se sigue dando este tipo de interpretaciones incluso en la actualidad, ¿no? Yo como alumno de rehabilitación, lo que me llevo de esta plática es que el suicidio pues es un fenómeno multifactorial y no necesariamente tiene que ver directamente con la cultura. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues por mi parte un enorme agradecimiento para